Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Sábados Culturales, que espero sea como espero que hayan sido todos, informativo, entretenido para ustedes. Con ese espíritu es como los armo. Hoy día vamos a tratar de grandes desastres militares. Naturalmente se me ocurrió hacerlo a raíz del libro que les mostré ayer de esta batalla del bosque de Teutoburgo, donde 3 legiones fueron destruidas. Y vamos a ver esa batalla. Vamos a ver varias batallas en las que hubo un desastre fenomenal. Vamos a examinarlas una por una y luego trataremos de ver algún factor común que llevó a ese desastre, que significó la pérdida de miles de vidas. En algunos casos tuvo consecuencias políticas importantes, en otros casos no, pero quedó un campo cubierto de cadáveres y de mutilados. Vamos a empezar precisamente con la batalla de Teutoburgo, que se libró el año 9 después de Cristo, cuando en Roma reinaba el emperador Augusto, el primer emperador propiamente tal, que como les he contado y les contaré con más detalle en el curso sobre Roma, que lo estamos preparando, disimulaba su condición de verdadero emperador, de autócrata, del que mandaba todo. Lo disimulaba con una figura que todo el mundo sabía que era falsa, pero todos miraban por otro lado. Él era propietario, literalmente, de todas las magistraturas republicanas. Entonces, en esa condición tenían los poderes sumados del cónsul, del censor, del pretor, todo. Bueno, fue en ese periodo cuando Roma estaba intentando penetrar en lo que se llamaba en esa época Germania, lo que ahora es Alemania, Bélgica, etcétera, penetrar ahí, aumentar sus territorios en esa zona de Europa. Ya era provincia la Galia, conquistada por Julio César 50 años antes de esto. Entonces, se habían logrado algunas penetraciones en esa zona muy dificultosa, era mucho más boscosa que hoy. No se habían producido las gigantescas talas de árboles que se fueron produciendo después. Era una zona muy boscosa, muy dificultosa, con un clima mucho más lluvioso, mucho más difícil. Y ahí estaba dándose vuelta en algunos puestos militares Varo. El señor se llamaba Publio Quintilio Varo. Ese es el nombre completo de este caballero, que estaba a cargo de las legiones, y con las legiones los acompañaban lo que se llamaban auxiliares, y los acompañaban todo un bagaje para alimentar, para mantener a 3 legiones. Bueno, cada legión eran más o menos en esa época 5.000 hombres, aprox. Así que estamos hablando de 15.000 hombres más o menos, más los auxiliares, más los sirvientes de los soldados, de cada pequeño grupo de 10, había por lo menos un sirviente que los atendía, les preparaba comida, qué sé yo. Después iban a veces muchas mujeres, prostitutas, que prestaban sus servicios profesionales a la tropa. Era un montón de gente. Y Varo escuchó rumores de que había cierta agitación en un sector de Germania, algunas tribus que no querían someterse al dominio, a la hegemonía romana, y decidió marchar hacia allá. Ahora, marchar en un terreno boscoso significa avanzar en columna, no hay espacios anchos, hay senderos entre los árboles. Entonces, inevitablemente, no hay otra forma. Usted no puede desplegar una tropa en anchura, digamos, en líneas, en medio de los árboles. Hay que avanzar en columna, unas columnas larguísimas, kilómetros entre las tropas, las carretas con la impedimenta, así se llamaba los bagajes, la impedimenta, lo que producía demora, de ahí viene la palabra impedimento, etc. Pero resulta que un líder, un líder germano, Arminio, que había sido de niño llevado a Roma y educado, como se hacía con muchos hijos o nietos de jefes de tribus, para romanizarlo y eventualmente así, cuando llegaran al poder, tener tribus aliadas, tribus que estuvieran conformes con el dominio romano, que se integraran a la civilización romana en última instancia, como de hecho ocurrió con muchas tribus y muchos bárbaros. Pero este Arminio no tenía ningún deseo. Entonces se formó en Roma, conoció las tácticas militares romanas, obviamente aprendió latín,
pero no olvidó nunca su condición de germano. Y de algún modo se las arregló para ir formando una coalición de tribus que generalmente vivían independientemente unas de otras y muchas veces en guerra. Guerras menores, basadas en el, digamos, saquear al otro, no eran gran cosa, pero conflictos, habían conflictos de todo orden. Logró formar una coalición, logró organizar un ataque a estos romanos y lo preparó minuciosamente, porque, como digo, se había educado en Roma, había aprendido que no era cosa de tirarse hacia la brutantesque contra las legiones romanas, había que pensar algo. Y lo pensó muy bien. Y a esta columna que avanzaba en medio de las lluvias, en medio del frío, la incomodidad, la emboscó. Generó distintos puntos cerrados con árboles, lo atacaban por los lados, destacamentos bárbaros atacaban por los costados, entonces no enfrentaban a toda la legión, sino que enfrentaban a un grupito, al grupito que estuviese en un determinado trecho del sendero. Atacaban la retaguardia, donde en general iban los soldados, qué sé yo, menos eficientes. Los romanos no hallaban qué hacer, tenían que seguir avanzando en busca de un espacio amplio que les permitiera su despliegue en formación de combate en varias líneas, generalmente eran 3 líneas, se formaban los legionarios así en amplitud, y ahí aplicaban todo su poderío táctico, su disciplina, y por eso que eran invencibles prácticamente las legiones romanas, pero no en estas condiciones. En estas condiciones ya la legión no era legión, era una suma de legionarios, que es cosa muy distinta. Eran individuos que no podían organizarse mutuamente, formar una muralla de escudo, arrojar al mismo tiempo los pilum, que eran las jabalinas que usaban a corta distancia. Nada de todo eso, mucho menos usar sus máquinas de guerra, unas catapultas pequeñas que llevaban, con ruedas que llevaban. Tenían artillería los romanos, por así decirlo. Entonces los fueron picaneando por todos lados. En algún momento los romanos llegaron a un lugar un poco más amplio y lograron formarse, ya muy deteriorados, muy disminuidos, cansados, agotados, desmoralizados, pero no podían quedarse ahí eternamente, trataron de ir a algún lado y finalmente fueron todos aniquilados. 3 legiones completas. 3 legiones. En los bosques de Teutoburgo. Hasta no hace mucho no se sabía exactamente dónde. En el libro que les mostré ayer se hace precisamente la investigación, hacen el estudio, leyendo los documentos de la época, analizando cómo era en ese momento la geografía, el lugar, y finalmente fueron descubriendo en excavaciones restos humanos, escudos, armas, todo lo que deja una columna que va siendo atacada y que sigue en marcha, lo que llaman los gringos a running battle, una batalla en movimiento, no dos entidades que chocan frontalmente, sino que una que trata de avanzar y otros que lo van atacando por todos lados. Fue una aniquilación completa y eso tuvo la consecuencia de que nunca pudo realmente Roma avanzar en la profundidad de Germania y convertir eso en otra Galia. Se dice, lo cuenta Tácito, un historiador posterior a Augusto, que cuando supo de esto Augusto, se paseaba enloquecido por los corredores del palacio, gritando: «Varo, Varo, devuélveme mis legiones». Una catástrofe. Ya vamos a ver el porqué, junto con las demás batallas, fue una catástrofe. Luego tenemos, en un tiempo muy anterior, no después de Cristo, sino que en el año 213. No, estoy tonteando. 210, más o menos. 216, ahí está, ahí lo tengo. En el curso de la Segunda Guerra Púnica que enfrentó a Roma con los cartagineses liderados por Aníbal, uno de los grandes militares de la historia, Canae fue una batalla que, lo he mencionado en algún programa, una batalla de envolvimiento que todavía se estudia en las academias de guerra como un ejemplo de texto de la batalla de envolvimiento, o sea, una batalla en que el enemigo es rodeado por todos lados y por lo tanto queda en la peor posición posible. En esa batalla, las tropas romanas
quisieron dar un golpe definitivo a este Aníbal que se les había metido en Italia. Y juntaron dos ejércitos consulares. Normalmente había dos cónsules siempre gobernando en Roma. Cuando había una operación militar importante, una guerra, uno de los cónsules era enviado a mando de tropa, a mando de un ejército consular, así se llamaba, con un determinado número de legiones, varias legiones. En este caso se decidió realmente terminar con el problema de Aníbal y mandaron a los dos cónsules, o sea, dos ejércitos consulares. Los cónsules se llamaban, en alguna parte la tengo anotada ese dato. Cayo Tertulio Varrón y Lucio Emilio Paulo, así se llamaban los dos cónsules. Uno de ellos era cauteloso y dijo, vámonos con cuidado, Aníbal es un tipo que ya nos ha derrotado en 2 batallas, los había derrotado ya en 2 batallas los romanos, así que el otro era más impulsivo y quería de una vez por todas atacar con sus invencibles legiones. Y como eran dos cónsules, se iban alternando en el mando. Un día mandaba Varrón, al otro día mandaba a Paulo. Bueno, el día en que le tocó a Varrón, que era el impulsivo, decidió atacar a los cartagineses en un espacio reducido. Es muy importante el tema del espacio en estas batallas antiguas que eran con arma blanca o con algunos proyectiles de no gran alcance. Era importante tener espacio para el despliegue, no solamente para el despliegue en general del ejército, sino que para que cada soldado tuviera espacio para moverse, para mover su escudo, para blandir su espada, su gladio. Entonces, ven a las tropas cartaginesas, y inicia el ataque, avanzan las tropas romanas, y todo esto lo tenía muy bien pensado Aníbal, que era un genio táctico. Las tropas de él estaban aleccionadas, los que estaban al frente, que fueran poco a poco retrocediendo, y se va formando entonces una línea cóncava. Ya dejan de estar así, empiezan a estar así, y seguían penetrando, entusiasmados los romanos, y van quedando envueltos. Y mientras tanto la caballería cartaginesa por los costados atacó a la caballería romana, la dispersó, y quedó en la retaguardia de los romanos. Y entonces los romanos quedaron encerrados por todos lados, en un espacio pequeño. Y ahí comenzó lo que ya no fue una batalla, sino que fue una ejecución, una matanza, como en un matadero. Los soldados romanos no podían hacer gran cosa. Los que están en primera fila pueden combatir, pero con dificultades porque estaban apretados. Los que están en tercera, cuarta o quinta fila, ¿a quién combaten? Están entre los que están en primera fila y los que están detrás de ellos. Se convierten simplemente en blanco de las flechas, de las lanzas, de la caballería. En definitiva, murieron entre 50 y 70.000 soldados romanos. Fue prácticamente una aniquilación. ¿Consecuencias políticas? No. No, porque la guerra no la ganó con esa batalla Aníbal. Los romanos se desesperaron, pero, y esto lo vamos a estudiar en el curso romano, ellos tenían siempre recursos. Su estructura política era tal que les permitía formar nuevos ejércitos. Formaron nuevos ejércitos. Y los nuevos ejércitos empezaron a actuar con Aníbal con más inteligencia, no yendo a buscarlo en la batalla y dándole la oportunidad a Aníbal de usar sus recursos, su talento táctico, sino que iniciaron una guerra de desgaste. Lo seguían, no presentaban batalla. Si los romanos querían batallar, ellos se iban. Piensen ustedes en la mecánica de las guerras de esa época con infantería. No es lo mismo que ahora. Usted puede atacar incluso al que no quiere pelear, usted simplemente se le va encima con sus fuerzas aéreas motorizadas. En esa época todo era básicamente con infantería. Tampoco la caballería puede, digamos, hacer tanto más como en las películas, correr todo el tiempo y perseguir. Eso no es posible. Entonces, si alguien no quería batir, no se batía. Se retrocedían, se atrincheraban, no era posible atacar. Y esa fue la táctica que impuso otro general romano, Fabio Máximo Cunctator, que significa el que posterga, el que demora las cosas, el que procrastina,
el procrastinator en inglés. Pero eso ya es otra historia, que la verán ustedes en mi curso de Roma. El hecho es que fue una batalla terrible, una batalla de envolvimiento, una verdadera masacre. También vamos a ver por qué y en qué se parece a la de Teutoburgo. Porque esa es la idea de este programa, no solo contarles las batallas, sino que llegar a algunas conclusiones. Otra batalla importante en la historia de Roma, mucho después de Canae, mucho después de la de Teutoburgo, es una que se libró en el año 378 después de Cristo, entre las tropas del emperador de Oriente Valente o Valens y unas tribus bárbaras ostrogodas dirigidas por un señor, por aquí tengo el nombre, no me acuerdo de cada cosa, ¿no? Ya sería como mucho. Fritigenio, eso es. Los ostrogodos estaban hace rato jodiendo en la frontera de Roma, un poco presionados a su vez por otras hordas aún más salvajes que venían de Oriente. Siempre vienen de Oriente por algún motivo las hordas salvajes, las grandes estepas rusas actuales, de ahí venían. Gente dedicada a vivir de la ganadería, del saqueo, del botín, de la guerra, muy brutales, muy, muy primitivos. Entonces estaban presionando a los ostrogodos que habían querido buscar asilo en Roma, habían tenido problemas con eso, en fin, un montón de cosas. Y Valente decide terminar con estos fastidiosos ostrogodos, hace la paz con los persas, con los cuales estaba en guerra, siempre Roma estaba en guerra con las nuevas dinastías persas, en este caso eran la dinastía, si no me parece, ya eran los sasánidas, me parece, pero no estoy seguro por la fecha, yo creo que sí. Entonces junta todo su ejército, la flor de las Fuerzas Armadas de Oriente, y se va a donde están los ostrogodos acampados, en Adrianópolis, que si ustedes ven el mapa está en los Balcanes, al norte de Grecia, lo que ahora sería Macedonia, lo que es Macedonia. Llega con sus tropas, se ubica a una distancia de los ostrogodos y hay una reunión ¿vale? Con su alto mando y deciden qué hacemos. Varios oficiales experimentados, militares veteranos, que se las saben todas, le dijeron, esperemos que lleguen las tropas que venían del emperador de Occidente, a cargo de Gracián, que era el emperador en ese momento en Occidente. Reunamos todas las tropas y ahí aplastemos a estos tipos. Pero Valens quería él tener toda la gloria de destruir a estos bárbaros, así que no quiso esperar. No quiso esperar y decidió atacar. Y avanzó a mediodía con un calor salvaje por un terreno desprovisto de sombra, un peladero, los soldados agotados, transpirados, cociéndose de calor, avanzando hacia los ostrogodos que estaban cómodamente instalados en su campamento, atrincherados detrás de sus carros. Ellos usaban los carros, un poco como en las películas de vaquero, cuando los que van en carreta al oeste hacen una rueda, hacen un círculo con las carretas para defenderse de los indios. Bueno, esto es una vieja técnica que la usaban los bárbaros, se encerraron con sus carros y ahí esperaban. Llegaron las tropas romanas, se instalaron, pongámosle por dar una distancia aproximada, unos 400, 500 metros de distancia, en medio del calor, y un destacamento de caballería romana, así llevado por un impulso de su capitán, decide atacar por su cuenta. Dicho sea de paso, además de no esperar a las tropas de Occidente, Valens no había hecho lo que todo general con un mínimo de competencia hace, que es hacer una exploración de los alrededores, un poco de inteligencia, mandar scout a ver si hay alguien o viene alguien por otros caminos que pasan los alrededores del campo de batalla, si vienen refuerzos para el enemigo, si hay algún camino por el cual puedan huir, reconocimiento de terreno, inteligencia. Eso es lo que hace la inteligencia militar. Entonces, en todos los ejércitos, y en esa época también existían tipos especializados en esos scouts, generalmente caballería, por su capacidad para recorrer más distancia, que investigaban. No hubo esa inteligencia.
Y no tenían idea entonces que estaba viniendo una gran tropa de caballería ostrogoda. Aparece de repente en el campo de batalla, la caballería romana es sorprendida y dispersada. Los romanos, que no habían alcanzado ni siquiera a desplegarse completamente, desplegar una tropa de miles de hombres, o sea, ponerlos en cierta orden, en cierta posición, formados de cierta manera, no es cosa de 2 minutos. Es un proceso que tomaba su tiempo. No habían terminado el despliegue táctico y ya los estaba atacando la caballería por un costado, y del frente emergieron los ostrogodos, salieron de detrás de sus carros y se les fueron encima, los atacaron por todos lados. Y aquí tenemos otra masacre en la cual el propio emperador Valente pereció. Murió, fue destruido 2/3 del ejército. 2/3 es una proporción de bajas más que catastrófica, ya es bíblica. La flor innata del ejército del Imperio Romano Oriental fue aniquilado. Y eso tuvo consecuencias por largo tiempo. Ya vamos a examinar por qué y en qué se parecen las batallas anteriores. Luego tenemos, para saltarnos muchos siglos hacia adelante, la batalla del Somme, Primera Guerra Mundial, año 1916. Ingleses y franceses se ponen de acuerdo para un ataque en una parte de la línea del frente alemán. Iban a actuar en forma conjunta las tropas inglesas y francesas. En ese momento, sin embargo, los franceses tienen que irse a otra parte, a Verdún, donde estaban atacando a los alemanes con gran fuerza. Entonces quedó una parte menor del ejército francés. Y los ingleses decidieron seguir adelante con su operación. Iniciaron una preparación artillera, como se llama, para ablandar al enemigo. Pero ocurre que la artillería británica, en ese momento, en ese lugar y en esa época, no contaba con suficientes piezas de artillería pesada. Artillería pesada significa que cañones que son capaces de disparar obuses grandes, con una gran carga explosiva, con una gran capacidad de penetración, capaces de penetrar el terreno profundamente y destruir los búnkeres o las trincheras enemigas. Básicamente la artillería más bien ligera, en que los proyectiles tienen una carga explosiva mucho menor, estallan sin penetrar mucho en la superficie de la tierra, siembran metralla para todos lados, pero si los tipos están fondeados en una trinchera y no les cae directamente, no pasa gran cosa. Estuvieron como 2-3 días disparando esa artillería, generando lo que ocurre siempre en estos casos en los que van a atacar, una confianza de que no puede quedar nadie vivo al otro lado, esto va a ser un paseo. Dispararon millones de obuses de mediano y ligero calibre y unos pocos pesados. Y iniciaron el ataque con la infantería. Y apenas iniciaron el ataque, los alemanes salieron de sus trincheras. Seguramente habían habido bajas, pero no catastróficas, ni mucho menos. Salieron de sus trincheras, prepararon sus ametralladoras, sus rifles Mauser. La artillería en retaguardia afinó la puntería. Y fueron esas tropas inglesas devastadas sin siquiera acercarse a las trincheras alemanas. En un día fueron bajas entre muertos y heridos, algo así, cerca de 100.000, en un rato, en horas. Los alemanes no podían creer lo que veían cuando veían a estas tropas inglesas avanzando al paso, porque no se puede correr con un equipamiento pesado, con el casco, con el rifle, los rifles que usaban los Lee Enfield, los británicos, pesados, la munición. No se puede correr 500 metros o 1000 metros, ¿no es cierto? Es imposible. Eso usted lo ve solo en las películas. Entonces van avanzando al paso, más o menos no en formación estricta, pero en línea. Y los iban masacrando. Los alemanes les disparaban y los veían caer por docenas, por cientos, por miles. Y no podían creer lo que estaban viendo. Y finalmente el ataque, digamos, en algunos puntos de la línea, llegaron a las trincheras alemanas y las tomaron, pero ya no tenían fuerza para seguir a la segunda línea de trinchera, a la tercera línea de trinchera. Y eventualmente los alemanes contraatacaron y tuvieron que retroceder, dejando en el campo 100.000 bajas más o menos. Increíble. Fue la batalla más sangrienta por la que ha pasado el ejército británico. Y la batalla más absurda. Un ataque frontal
contra un enemigo que tiene ametralladora, rifle y desde luego la artillería, sembrando con shrapnel, o sea, obuses que explotan en el aire y lanzan metralla para todos lados, más los que caen en el suelo, estallan ahí y matan también con esquirlas, con la onda expansiva. Una masacre. Una decisión tremenda. Permítame ahora, antes de continuar con esto, se me está olvidando, con el entusiasmo de estas batallas, recordarles, amigos, a mis auspiciadores, estimados amigos, que hacen posible este programa y todos los programas, toda la semana. Parto con el suplemento Vito. Usted ya sabe, es un suplemento para sus mascotas. Usted echa una cucharadita en el alimento común y corriente que usted les compra y se convierte en un alimento premium que va a permitir que sus animales estén animales, sus mascotas, sus seres queridos estén en mucho mejores condiciones, el pelaje brillante, menos visitas o ninguna al veterinario. Ideal. ¿Dónde se obtiene? En el sitio vito.cl o en las mascoterías. Casi todas las mascoterías tienen este suplemento. Continúo con Oxibiota, este producto que es un polvito que se mezcla con agua, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted elimina los malos olores, porque esas bacterias que usted ha vertido o ha vaporizado en las superficies donde hay malos olores, destruyen las bacterias que inician la descomposición, que a su vez es la causa del mal olor. O sea, se va a la raíz del problema. Oxibiota. Solamente lo va a encontrar este producto en el sitio que ustedes están viendo a mi derecha. Sigo con A2D. ¿Qué es lo que es A2D? Aquí lo tengo anotado porque son largas cosas y no quiero perder ninguna. Es una serie de especialistas en ciberseguridad que protegen sistemas, redes y datos frente a los ataques digitales que están aumentando enormemente, están aumentando a un nivel que aquí lo tienen. El año pasado el año 23 aumentaron en un 90%, el año 24 en un 120% y se espera que eso siga aumentando. Así que lo que hacen ellos es protegen infraestructura y sistemas, detectan los sitios vulnerables que uno cree que está blindado, pero a veces no. Análisis de esas vulnerabilidades, capacitan al personal, ponen los productos necesarios de blindaje cibernético y con eso usted se evita los desastres que significa el robo o la destrucción de sus archivos, la revelación de datos confidenciales, etcétera, etcétera, etcétera. A2D. Y termino este bloque con el pintor Rodrigo Calderón Martínez. Ya saben, es un pintor muy talentoso que se especializa, entre otras cosas, en hacer retratos familiares. Un grupo familiar, 2 personas del grupo o una sola. ¿Cuál es la diferencia con una fotografía? La fotografía no saca el alma de las personas necesariamente, salvo que usted sea un fotógrafo profesional que está 400 horas investigando a la persona y busca el ángulo. No, y tampoco se logra tanto. El pintor, en cambio, como Rodrigo, encuentra eso y pinta a su alrededor además los elementos, como ustedes están viendo en el ejemplo, que contribuyen a fortalecer, podríamos decir, el alma de ese retratado, sacan a relucir aquello que el pintor vio en esa persona. Todo es mucho más interesante, mucho más valioso y mucho más hermoso que una común y vulgar foto que además normalmente uno ni las ve. Uno saca las fotos en el celular o con una cámara digital, si es que todavía se usan, y van a dar un archivo nunca más se supo. Bueno, hay otra batalla que se libró en la Primera Guerra del Golfo. Quizás ustedes no se acuerden de la Primera Guerra del Golfo o ni siquiera habían nacido si ustedes son jóvenes. Esta Guerra del Golfo se libró tengo por aquí los datos, entre agosto del año 1990 y febrero de 1991. En febrero fueron realmente las acciones militares, antes fue la preparación. Yo me acuerdo muy bien de esa guerra. En esa época trabajaba en el Diario Financiero. Creo que se sigue llamando Diario Financiero, no estoy seguro. Yo hacía una columna en la última página, etc. Y bueno, estábamos todos viendo estos preparativos. Saddam Hussein se vanagloriaba de su guardia, ¿cómo se llama? La Guardia Republicana, que eran unos tipos especialmente adiestrados de los militares iraquíes.
y mostraban sus cientos de tanques con fabricación rusa, los T-72, T-80, T-62 y todo su material bélico. Y entonces, me acuerdo que algunos compañeros del diario en esa época decían que los gringos se iban a golpear, les iban a patear los dientes, que se iban a topar contra un muro. La Guardia Republicana, los árabes ahí, qué sé yo, el Islam. Y yo les hice un pronóstico, les dije, esta guerra, cuando llegue el momento de los Q, cuando empiece la acción, va a durar 2 semanas. Me dijeron que me fuera a bañar. ¿De dónde sacaba eso? La guerra duró 15 días exactamente. Pude hacer ese pronóstico. Entonces, más o menos, no soy tan malo para los pronósticos, porque había estudiado la cuestión simplemente. O sea, había estudiado qué clase de dispositivo estaban montando los norteamericanos, con qué se iban a enfrentar, cuál era la superioridad tecnológica. Y entonces, más o menos le achunté que eran... Creo que me equivoqué en un día. ¿Sí? En vez de 15 fueron 16 días o fueron 14. Menciono esto porque la última acción fue cuando las tropas iraquíes se estaban retirando de Kuwait. Ustedes recordarán que esta guerra empezó cuando Saddam Hussein invadió Kuwait. Y ahí comenzó la pelotera. Y entonces en un momento dado, después de otras batallas que habían habido, decidieron retirarse en columnas, todos sus tanques, todos sus transportes blindados de tropa, todo. Y ahí se produjo, estimados amigos, una carnicería espantosa, de la cual hay videos, muchos de ellos censurados, porque son brutales. Yo los he visto. Iban en columna y llegaron los aviones antitanque, los A-10, aviones especializados que tienen un cañón. Llegaron los tanques americanos, los tanques Abrams, la artillería, y destruyeron una columna. Estamos hablando de docenas de kilómetros de equipo quemado, destruido, con cadáveres carbonizados asomando por las torretas. Los que trataron de arrancar morían, igual por la metralla, por el fuego, por las ametralladoras. Fue una destrucción masiva de prácticamente todo el ejército iraquí, sin que los norteamericanos casi perdieran a nadie. Desde el aire los destruyeron, básicamente. Con helicópteros antitanque también, que disparan misiles antitanque, los aviones estos, los A-10, que entiendo que los estuvieron ahora renovando, pero los van a retirar en unos años más. Fue una masacre espantosa y una vez más vamos a ver cuál es el factor común de esta batalla tan reciente, hace 30 años digamos, con la batalla de Teutoburgo, la batalla de Cannae. Fue realmente horrible, fue horrible. Y ahora examinemos un poco el porqué. ¿Cuál es el factor común de las legiones de Varo destruidas en Teutoburgo, de la destrucción de las legiones romanas en Cannae, de la destrucción de las legiones romanas del Imperio de Oriente en Adrianópolis, de la batalla del Somme, donde perecieron tantos soldados británicos, de esta aniquilación cuando estaban en la Primera Guerra del Golfo? Bueno, y hay otras batallas que les podría nombrar. Hay muchas batallas que son muy similares a estas que les he mencionado. Hay una batalla, que no me acuerdo el nombre en este momento, se libró en el siglo XIV. Por un lado, tropas europeas, los caballeros de Europa, esos tipos a caballo con armaduras, lanzas, contra los turcos. Creo que es la batalla de Varna. Los europeos se sentían invencibles. La masa, piensen ustedes en una masa de miles de caballeros, verdaderos tanques, en caballos gigantescos, todos blindados, con sus lanzas, arremetiendo. Debe haber sido un espectáculo aterrador. Y eran tantos que uno de ellos dijo, con la punta de nuestras lanzas podríamos sujetar el cielo. Y atacaron en masa y rompieron, como si hubieran sido de cristal, las primeras líneas de las tropas turcas, pero eventualmente
el empuje empieza a perderse, los caballos no pueden seguir corriendo y empujando y pechando contra filas y filas de soldados armados con lanzas, y finalmente fue una aniquilación de las tropas europeas, una aniquilación. A los sobrevivientes los ejecutaron los turcos. Varna, siglo XIV. Otra batalla del siglo XIV contra los turcos es Kosovo. Esta vez fueron los serbios los que sufrieron las consecuencias de su audacia. Y aquí vamos entonces a el factor común que está detrás de todos estos desastres. El factor común es una de las formas más letales de la estupidez, que se llama arrogancia. Varo sentía que sus legiones eran invencibles, que las legiones romanas habían batido a todos los oponentes que se le habían enfrentado a lo largo de tantas guerras, habían vencido nada menos que a Aníbal, habían vencido a todos los ejércitos que se le habían puesto por delante. ¿Qué iban a hacer estos patipelados germánicos, estos bárbaros, con su lenguaje gutural, apotopelado, rústico, sucio? ¿Qué podían hacer contra las tropas romanas bien equipadas, disciplinadas, tácticamente sabias, formadas a lo largo de años, veteranos? ¿Qué podían hacer? ¿Qué podían organizar esos salvajes a los cuales estaban los romanos acostumbrados a verlos atacar así como niños, así en una horda, así sin información, sin táctica, así como un pelotón de gente? Los rechazaban fácilmente. Julio César había destruido a cuántos de estos bárbaros. Así que él se metió en esos bosques en su columna. No imaginó que podía haber un Arminio que había aprendido. No imaginó que esos bárbaros brutos podían coaligarse políticamente. No imaginó que se les iba a ocurrir armar emboscadas en distintos puntos, lo iban a ir cerrando el camino, que lo iban a ir atacando en forma al menudeo, digámoslo así, que no lo iban a enfrentar en formación y que lo iban a ir destruyendo de a poco. No se le ocurrió. Por lo menos tuvo Varo la decencia en un momento dado, porque esta batalla duró como 3 días, una running battle. Tuvo la decencia junto con otros oficiales de suicidarse. Los que no se suicidaron fueron atrozmente torturados, los sobrevivientes, por los bárbaros, y después los mataron. Tiempo después, cuando otras tropas romanas dirigidas por alguien un poco más competente que Varo llegaron al sitio, se encontraron con un espectáculo atroz de, los restos del ejército de Varo, sembrado a lo largo de kilómetros, algunos esqueletos clavados en los árboles ahí donde los habían torturado, un espectáculo atroz. Arrogancia. Canae, cuando Varo decide atacar nomás. Arrogancia, otra vez. ¿Quién puede enfrentar a nuestras legiones organizadas, disciplinadas y al mando de un tipo tan macanudo como yo? ¿Quiénes tenemos al frente? Los mercenarios que logró alquilar Cartago. Sí, nos han ganado un par de batallas, pero fue por suerte, nos sorprendieron con esta llegada por los Alpes. Pero ahora somos muchos, somos 70.000. Estamos organizados, estamos desplegados. Estamos nosotros avanzando en el momento que nosotros escogemos. ¿Qué pueden hacer esos mercenarios, esos bárbaros, esas tropas heterogéneas? Habían toda clase de soldados en las tropas cartaginesas, no tenían uniforme, unos luchaban a poto pelado, poco menos sin escudo, otros tenían armadura, los demás allá usaban armas de madera. Era un baturrillo. ¿Cómo pueden enfrentarse a nosotros los romanos, a las legiones? Y avanzaron y fueron aniquilados porque enfrentaban a un genio táctico como Aníbal, y porque esas tropas bárbaras también tenían su veteranía y su experiencia, no eran tan bárbaros, podían parecerlo, pero sabían pelear. Y fue aniquilado el ejército romano. Y luego tenemos a Adrianópolis. La arrogancia otra vez. En vez de esperar los refuerzos que venían de Occidente, que no estaban a mucha distancia, estaban a 2-3 días de marcha, ¿por qué no esperar
¿qué podían lograr los ostrogodos? Se iban a ir deteriorando, iban a ir consumiendo sus alimentos ahí encerrados. Ese es el problema cuando uno se encierra en un lugar de defensa, es que no tiene acceso, tiene lo que tiene ahí adentro de las defensas, de alimentos, en agua, y no puede salir a buscar, porque eso significa salir de sus trincheras, de sus posiciones. Porque no esperaban que se gastaran. Los romanos tenían toda la logística para mantenerse bien y esperar que llegaran los refuerzos y ahí aplastar a los... No. La arrogancia de Valens, o Valente, él quería llevarse todos los honores y la tontería además de sacar a sus hombres marchando a pleno calor, a pleno sol, para que llegaran agotados y se pusieran entonces en el fondo a merced de lo que pudieran hacer los bárbaros. Si no hubiera llegado esa caballería ostrogoda, ¿qué habrían podido hacer los romanos atacando, cansados, gastados, muertos de calor, una trinchera de carro? Quizás tampoco, también habría sido una derrota, quizás no tan terrible, pero ahí tienen ustedes la arrogancia de un hombre, lleva a la destrucción de miles de hombres. Y en el Somme, la misma cosa. Se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, en algunos casos exagerando, acerca de la incompetencia de los oficiales británicos en la Primera Guerra Mundial. Tipos que no tenían experiencia militar, no habían estado en guerra los ingleses hacía rato. Tipos, muchos de ellos, que simplemente habían hecho carrera militar porque la gente linda de Gran Bretaña, algunos de ellos entraban al ejército y se convertían rápidamente en altos oficiales, generales. Y no eran precisamente genios deslumbrantes, no eran el Wellington ni Napoleones, eran simplemente oficiales de carrera, más expertos en beber en sus cantinas y en sus clubes y en ir a las soirées de sociedad que en dirigir una tropa. Entonces, lo simple, pues, bombardeemos y luego mandemos a las tropas así frontalmente contra los alemanes. Y ahí se acabó la historia. No podían creer lo que veían, que ese campo, esa línea a la distancia, donde se suponía que ya no quedaba ni un alemán en condiciones de disparar, porque habían estado bombardeando los 2 o 3 días, resulta que estaba repleto de defensores perfectamente frescos, intactos, sin problema, y los masacraron. Yo no sé si esto es arrogancia o es simplemente imbecilidad. Es una discusión que todavía existe en los que escriben libros sobre historia militar. ¿Y para qué hablamos de Saddam Hussein, que con su ataque a Kuwait pensó que los gringos se iban a quedar de brazos cruzados, que nadie iba a responder, y respondió al mundo entero, aunque básicamente las Fuerzas Armadas fueron norteamericanas? Una guerra que no podía ganar. No podía ganarla. Y yo ahora, ya que estoy en esto, permítanme, me estoy acordando en este momento, otra tontería por el estilo fue la invasión de la isla Falkland por los argentinos, con la idea de Galtieri y los demás de que los ingleses no iban a reaccionar. ¿A quién se le ocurre iniciar una guerra contra una potencia mundial? Bueno, a Galtieri se le ocurrió, y a otros del alto mando. Yo no sé cuántos oficiales argentinos habrán estado en contra de esa operación. No conozco, no tengo idea. Quizás ni los propios argentinos saben, estas cosas se discuten en el alto mando, en reuniones de alto mando, y no sé, tal vez exista una historia secreta de esa materia. Eso fue también una tontería. No podían ganar. Y sacrificaron a sus tropas que lucharon con valor, pero no se puede luchar contra una potencia. Van a sacar recursos, tienen más recursos tecnológicos, militares, y tenía que terminar como terminó. Una vez más, estupidez. Ahora, sobre esta materia les quiero contar de un libro re entretenido que precisamente se llama Breve Historia de la Incompetencia Militar, de Ed Strosser y Michael Prince. Esto es una historia de la incompetencia a todos los niveles, no solo a nivel del combate, o sea, a nivel táctico, sino que también a nivel estratégico. A nivel estratégico significa a nivel de
iniciar o no de tal manera y en tal teatro de operaciones una guerra contra tal adversario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese planteo básico es la estrategia. Y aquí aparecen, como dice, las estrategias militares más catastróficas, no siempre conocidas de la historia humana, desde el final del Imperio Romano hasta el intento de derrocar a Gorbachov, pasando por la invasión americana de Rusia en 1918, pero como les decía, hay millones de historias sobre este tipo. El episodio de Bahía de Cochinos, otro ejemplo desastroso para los norteamericanos, la invasión soviética a Afganistán. O sea, miren, aquí están todas las que yo no les he mencionado y algunas de las que yo les he mencionado en esta incompetencia militar que ustedes pueden encontrar, como ustedes ven, en castellano. Esta es una traducción, el libro originalmente está en inglés, por cierto. Aquí dice, este libro está dedicado a todos los soldados estadounidenses, británicos, franceses y en general de todos los países que han sufrido las consecuencias absurdas y habitualmente funestas de la guerra. Y esa es la lección que uno saca en los casos extremos de actividad humana que son las guerras, y es de qué manera espantosa, dada la manera como estamos organizados los seres humanos en sociedad, las decisiones de uno o pocos hombres pueden llevar a la destrucción masiva de grupos completos, de sociedades completas, de ejércitos completos. La estupidez, la arrogancia, la soberbia, la ambición de fulano o mengano. Y tenemos en este momento el caso de Putin, queriendo reconstruir el imperio soviético, y ya han pagado con sus vidas o con su integridad física. Se acerca ya la cifra a los 900.000 soldados rusos. Han pagado los civiles rusos que están viviendo una economía que se está cayendo a pedazos. Han pagado las futuras generaciones rusas. Desde luego, han pagado los ucranianos, pero ellos no iniciaron la guerra, la inició Rusia. O sea, todo este daño inmenso humano y físico derivado de las decisiones de un hombre, Vladimir Putin. ¿Qué les parece? ¿En qué manos estamos, como decía un amigo mío que falleció este mes, el 16, mi amigo Osvaldo? A veces comentábamos estas cosas, decíamos, ¿en qué manos estamos?, me decía Osvaldo. Y se refería no solo a los casos que estamos viendo acá de guerras donde las manos en que estamos nos llevan a la muerte, sino que las manos políticas, las manos que están en los gobiernos, en los ministerios, en los cargos de poder, los que toman decisiones. ¿En qué manos estamos? Y no lo digo solo por Chile y por la situación actual de Chile, porque cuando uno examina la historia universal, o ni siquiera toda la historia universal, cuando uno examina la historia de cualquier sociedad que usted escoja al azar con los ojos cerrados, va a encontrarse con cientos de casos en que alguien podría haber dicho, ¿en qué manos estamos? Antes de continuar, amigos, permítame recordarles algunos productos y servicios de utilidad para usted. Específicamente, González y compañía, un buffet de abogados penalistas de los mejores de la plaza que han ganado casos importantes y a los cuales usted tiene que recurrir si está en un tema penal serio. Si usted ha sido demandado, usted va a llegar a un tribunal y las penas pueden ser cárcel, qué sé yo. Hay que ponerse en manos de los mejores. Uno no puede jugar a la ruleta rusa con los abogados. González y compañía, usted los ubica en la dirección que aparece a mi derecha. Continúo con el arquitecto Diego Sándor, este hombre que ya les he contado, que tiene mucho talento, que se mete en la construcción, que opera en la zona de la región de los lagos y también podría ser la región de los ríos, construyendo y remodelando con un talento único, estimados amigos. Si usted está construyendo, si usted está remodelando, póngase en contacto con Diego Sándor. Sigo con Trade-In, una empresa que hace por usted lo que usted no puede hacer, que es revisar todo el abanico de oferentes de aquella mercancía o insumo que su empresa o su comercio necesita y que pueden estar en cualquier lugar del mundo. Usted no puede revisarlo todo, ellos lo hacen, ese es su trabajo, ese es su métier, su oficio, his craft. Ellos ven todo. ¿Quién es el que ofrece el mejor producto en calidad y en precio? Ese es el que adquieren para usted y lo ponen en la puerta de su negocio, amigos. Trade
haga las cosas bien. Y termino con las conversaciones numéricas de mi amigo Mauro, el ingeniero, que da clases de matemática de una manera completamente distinta para que estos niños que tienen problemas, que les cargan las matemáticas, que sacan malas notas, cambien completamente, les cambia completamente el disco, el programa. Le hace ver la matemática de otra manera, como debe verse, como debiera verse no solo con Mauro, sino que en todos los colegios de Chile. Una manera en que la matemática aparece como lo que es, una manera de pensar el mundo muy eficiente, muy eficaz para muchos tipos de situaciones y problemas. La parte de la computación es secundaria en matemática. Secundaria. Sobre todo hoy en día en que uno cuenta con software que hacen las operaciones por uno. La cuestión es saber qué operación hay que hacer, con qué concepto matemático, geométrico, si tenemos que usar cálculos, si tenemos que usar si podemos usar algún elemento de la geometría plana, si nos sirve una geometría esférica, si tenemos que verlo así o tenemos que verlo así. Esa es la matemática realmente. Y eso es lo que les enseñan los chicos y los cambia completamente. Fuera de eso ofrece cursos de preparación para la prueba de selección en la universidad y otros de programación con lenguaje para niños, para fortalecer a aquellos niños, especialmente a los niños talentosos, que si uno no los fortalece de niño, por ejemplo con este curso de programación, lo más probable es que se pasman en el contacto con los otros niños. Eso es lo que pasa todo el tiempo, lamentablemente. Bueno, regreso al tema y les decía que lamentablemente estamos en manos de gente que llega a las altas esferas del poder político, a las altas esferas de las estructuras militares. Han llegado porque hicieron carrera, porque pujaron, porque tienen años de servicio, porque ganaron más votos, porque le sonrieron a la gente, abrazaron a la gente de vida, porque fueron obsecuentes con los jefes que tenían antes de llegar ellos a ser jefes. Millones de razones, no necesariamente la competencia. Uno de los grandes problemas que tuvo Abraham Lincoln en la Guerra de Secesión era encontrar un militar capaz. Yo conozco esta historia bien porque la he estudiado con detalle en la Guerra Civil Americana. La hilera de jefes incompetentes cuya incompetencia fue pagada, no por ello, porque simplemente los despedían, por los soldados que murieron en el campo de batalla porque planearon mal, se acercaron mal al enemigo, desplegaron mal las tropas, iniciaron batalla cuando no debían, la iniciaron mal, no supieron calcular los movimientos del enemigo, en fin, mil cosas. Uno tras otro. Le costó una enormidad finalmente llegar a un elenco de oficiales eficientes, el principal de ellos, Ulysses Grant. Le costó mucho, y le costó eso la vida a muchos soldados de la Unión. Y algo parecido pasó con la Confederación, algo parecido pasa con todos los ejércitos. Porque en el momento en los que hubo, los ejércitos se prueban en combate. Y ahí está el problema. De pronto un oficial que se ha pasado la vida subiendo de grado simplemente porque por los años de servicio, porque había que poner a alguien se jubila, alguien tiene que ocupar el sitio, y que han gastado más tiempo en el club oficiales que en el campo de batalla, se encuentran con la guerra. Y ahí empieza a verse el talante, el calibre de la gente. Y ahí me acuerdo de la frase de Osvaldo, mi amigo fallecido, ¿en qué manos estamos? Vuelvo a mostrarles este libro, muy entretenido, La breve historia de la incompetencia. Y dice breve porque la verdad es que el libro, que fuera no breve, sino que exhaustivo sobre la historia militar de la incompetencia, tendría que equivaler a una historia de todas las operaciones militares de todos los tiempos, donde reina la incompetencia. Reina. Bueno, ahora en la guerra ruso-ucraniana, yo he visto un montón de videos en YouTube de soldados quejándose de los oficiales que los han puesto en situaciones absurdas, que los han mandado, por ejemplo, a atacar posiciones ucranianas, sin nada, sin apoyo artillero, sin apoyo aéreo, así para que los masacren. La incompetencia, si me permiten decirlo, la incompetencia en general es, digamos, la norma en todo orden de actividades. Si usted entra y examina detalle por detalle, engranaje por engranaje, cualquier repartición, pública o privada, pero especialmente las públicas porque hay menos control, usted va a encontrar siempre el mismo patrón, que la cosa funciona deficitariamente, subóptimamente, y funciona a pesar de eso, porque en medio de todos los empleados hay unos 2 o 3, digamos, que tienen algún talento, alguna diligencia y mantienen más o menos a flote la situación.
Pero en lo general reina la incompetencia. La incompetencia es dama, señora y emperatriz de los asuntos humanos, y naturalmente eso se manifiesta de manera más brutal en el caso de la guerra. Ahí se paga con las vidas de miles o millones de personas. Bueno, amigos, estaríamos terminando con este programa. Espero que les haya gustado y sería entonces hasta otra oportunidad. Hasta mañana domingo. No he escogido todavía el tema extraordinario o curioso de la historia, que es el formato que tengo hasta este momento por lo menos. Muchas gracias y nos estamos viendo, espero, mañana.